Buenos días. Hoy empezamos una manera diferente de dar clases. Adopté en mi habitación, o en mi casa mejor, una habitación que sirviera de especie de salón, con el tablero, con un video bien que también tengo, con mi amigo que nunca me desampara, para hacer más didáctico e intentar ser lo más real posible este tipo de clases. Voy a dictar las clases de esta manera. La voy a dictar por tracks. Tracks es lleno el tablero, explico un subtema del tema general, se graba eso y ustedes van a tener acceso a esa grabación, y cada clase va a tener varios tracks según la necesidad de la clase. Igualmente, nos vamos a comunicar en horarios de clase por directriz de la decana para resolver inquietudes e interactuar por alguna de las plataformas que en su momento y prontamente les diré. ¿Listo? Para el grupo de biomecánica estamos en un tema que tiene que ver con biomecánica de los tejidos y lo quiero concretar luego de las ponencias y luego de la evaluación del primer parcial, pero quiero ser concluyente. Entonces, para empezar, las células forman tejidos. Los tejidos, órganos. Los órganos, organismos. Y los organismos generan seres vivos. También podemos decir que los tejidos al generar órganos generan sistemas. ¿Cuáles son los sistemas implícitos en el movimiento humano y que fueron del estudio de nosotros en la primera parte del curso de biomecánica? Me disculparán, voy a mirar acá a ver si está grabando bien y si está enfocando. Sí. Igual van a quedar con la grabación. A la grabación le pueden tomar un pantallazo y acercar la imagen para ver. Voy a intentar hacer la letra lo más bonito posible, o lo más legible posible, no bonita. Entonces, ¿cuáles son los sistemas implícitos en el movimiento humano? Sistema nervioso, que se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico, ¿cierto? Como ya vimos, el sistema nervioso está compuesto por sus células, y las células del sistema nervioso ya ustedes las habían expuesto en clase, son las neuronas, y las células de la glía, astroglía, oligodendroglía, droglía y microglía. Pero son las neuronas sensitivas y motoras. Recuerde que fue pregunta del examen. Motoras eferentes y sensitivas aferentes, las que me forman los nervios. Y estos nervios son los que se van a lesionar.
tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Aunque también, como vimos en clase, el componente de la neurona es el soma, viene el axón, pues este es el soma, este es el axón, y estos pequeñitos son las dendritas. Para contextualizarnos más, hagamos de cuenta que aquí hay otra neurona. Entonces de aquí sale otro axón. Entonces la unión de varios axones es lo que me forma el nervio, ¿cierto? Y es lo que, como les dije, es como se lesiona ese nervio. ¿Listo? Les dejo un momentico ahí para que visualicen. Creo que vamos bien, para que logren tomar el pantallazo. También hubo una pregunta en el examen que si una neurona se dañaba a partir de su soma, ya esta moría, ¿cierto? Había una muerte neuronal. Pero si se dañaba a partir de su axón, aunque es muy lenta la recuperación y según la magnitud puede ser el pronóstico para el paciente es muy malo, también este axón se ha visto que tiene tendencia a recuperarse y hasta el momento hay modelos experimentales en donde muestran que la parte de ingeniería genética ha generado algunos, por células madres y algunos otros mecanismos, regeneración del axón. ¿Por qué? También lo vimos. ¿Se acuerda que hablábamos de las células de Schwann? Las células de Schwann son unas células que están al lado del nervio y que es la responsable de que ese nervio tenga mielina, ¿cierto? Entonces, la mielina es la responsable de la conducción nerviosa del axón. A más mielina, más velocidad de conducción nerviosa. Pero esto es un intro porque tendrán otra asignatura donde profundicen más sobre esto. Eso lo quiero decir, es para tener en cuenta cuáles son los sistemas que están implícitos en el movimiento humano. Entonces ya vimos el sistema nervioso, que tiene neuronas y otras células de la glía, y que las neuronas son sensitivas y motoras. Las sensitivas se llaman aferentes y las motoras eferentes. ¿Qué quiere decir sensitivas? Todas las sensaciones del cuerpo humano que van al sistema nervioso, que van a nuestro corteza cerebral, son dolor y temperatura, tacto y presión, y la propiocepción consciente e inconsciente. Esa información sensorial va de unos receptores que están ubicados, por decir algo, en la piel, por decir algo, en las articulaciones, ¿cierto? Y esos receptores viajan por los nervios hacia el sistema nervioso central para sensar lo que pasa en nuestro entorno, para decirnos toda esa información. Igualmente, si se los dibujo en azul, del sistema nervioso central bajan nervios en azul. Entonces digamos que lo rojo es aferente, y lo azul es eferente. Pero como les dije ahorita, ambas, aferentes y eferentes, conforman un nervio. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una lesión del sistema nervioso. Entonces se puede lesionar el sistema nervioso a nivel periférico, o sea, el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios periféricos, a través de un arma contropunzáneo o corto contundente que daña un nervio que sale de la médula espinal y ya va en su recorrido hacia los músculos y hacia los órganos sensoriales para recoger la información. Este daño puede suceder en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central, en la médula espinal a través de un trauma raquimedular,
o a nivel del sistema nervioso central en el encéfalo a través de un trauma cráneoencefálico o de un accidente cerebrovascular, lo que vulgarmente y mal llamadamente llaman un derrame cerebral. Entonces, en cualquiera de estas zonas puede haber un daño del nervio y como vimos en biomecánica y en el taller que hicimos, estos daños se dan por armas cortopunzantes o cortocontundentes. Son lesiones. Son lesiones que infringen, en este caso, el axón, que es lo que conforma los nervios, ¿cierto? Obviamente hay lesiones que también dañan el soma, sobre todo aquellas lesiones que ocurren en un trauma cráneoencefálico a nivel de la corteza cerebral. Entonces, por aquí voy a ir poniendo los sistemas que intervienen en el movimiento. Entonces, sistema nervioso. Y sigue otro, muy importante, sistema músculo esquelético. Entonces, vamos a hacerlo acá. ¿Qué conforma el sistema musculoesquelético? Los huesos. Entonces, ya habíamos dicho en alguna ocasión en clase este es el fémur y esta es la tibia. También habíamos dicho que esta es la rótula. ¿Se acuerdan que también lo evaluamos y yo les pregunté cómo se llama esta articulación? La fémuro tibial. Y esta se llamará la femororotuliana. Femororotuliana. Femorotibial o tibiofemoral. O también, esta se llama la patelofemoral. Porque a la rótula también se le llama patela. Entonces, vamos a definir algo y vamos a definir el concepto de articulación. La articulación se define como es la unión de dos huesos. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de una articulación. La unión de dos huesos. Fémur y tibia y fémur y rótula. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué unen a los huesos? Los huesos están unidos por una estructura llamada ligamentos. Entonces lo que hay en rojo son los ligamentos. Y los ligamentos tienen varias funciones. Y póngale cuidado y detallemos esto acá. Funciones de los ligamentos. Unir los huesos. Dirigir el movimiento. También restringe el movimiento.
Otra función de los ligamentos, brinda estabilidad. A las articulaciones. ¿Cierto? Y se acuerdan que ahorita les dije algo de unos sensores propioceptivos del sistema nervioso. Esos receptores se encuentran acá en los ligamentos. Entonces, ¿qué pasa con esos receptores? Esos receptores, cuando el ligamento se estira por el movimiento de los huesos que él une, ellos envían una información al sistema nervioso para decir cómo es el movimiento. ¿Cómo así? Para decir si el movimiento es lento, si el movimiento es amplio, si el movimiento es cortico, si el movimiento es amplio, si es lento, si es rápido, perdón, si es lento, si es rápido, si es corto, si es amplio, si es hacia afuera, si es hacia adentro, si es adelante, si es hacia atrás. O sea, que estos sensores le dicen al sistema nervioso, esos sensores ligamentarios, le dicen al sistema nervioso cómo es el movimiento. O sea, tienen una función de sensar el movimiento. Entonces hay una muy buena pregunta para examen. Funciones de los ligamentos. Sensar el movimiento. O sea, cuando hay un daño ligamentario, el cerebro pierde la capacidad de saber cómo se están moviendo sus articulaciones y sus segmentos corporales. Y eso es muy importante para nosotros en la rehabilitación porque uno rehabilita esto o uno potencia los que quedaron buenos, intactos, para que sigan cumpliendo su función. Porque eso es una causa de que si la persona va caminando y no sabe cómo se están moviendo sus articulaciones, tiene que mirar. Y eso ya hace que la persona se torne insegura y que no sea tan efectiva en su movimiento. Entonces mire que los ligamentos tienen estas funciones, vuelvo y lo repito, funciones de los ligamentos: unir los huesos, dirigir el movimiento, restringir el movimiento, brinda estabilidad a las articulaciones y sensa el movimiento. Esta parte de dirigir el movimiento la vamos a ver en encuentros posteriores porque tiene que ver con el concepto de artrocinemática, pero luego ya profundizaremos ahí. Entonces vamos con estructuras del sistema nervioso, ¿cierto? Perdón, del sistema osteomuscular. Del sistema osteomuscular. Estructuras del sistema osteomuscular: los huesos, las articulaciones que es la unión entre los huesos y los ligamentos que es lo que une las articulaciones. Pero aquí tenemos que borrar, les dejo para que logren tomar el pantallazo y entender algo para aprovechar este dibujo. Lo voy a dejar con rojo también porque digamos que los músculos son rojos. Digamos que este es el músculo cuádriceps. ¿Cierto? ¿Y cuál es la función de ese músculo cuádriceps? ¿Sabe cuál es la función? Extensión de rodilla o extensión de la tibia sobre el fémur. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que este músculo acá está contraído porque ya hizo la extensión. Entonces, ese es el componente contráctil y ese es el componente tendinoso. Es más, se los voy a dibujar en azul para que quede como más claro. Permiso, miro el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Lo que pasa es lo siguiente.
Cuando el componente contráctil se contrae, oh, sorpresa, el componente tendinoso se estira. ¿Cierto? Ya habíamos visto mucho en las ponencias, por eso el orden que le estamos dando al curso, que el colágeno está presente en el tendón y en muchas estructuras del tejido conectivo. El colágeno también está presente en los ligamentos, ¿cierto? Y el colágeno está presente en el tendón. Entonces, ¿cuál es la función del tendón? Aquí se las pongo. Unir componente contráctil con el hueso. Entonces, si yo les pregunto en un examen diferencias entre ligamentos y tendones, el ligamento une hueso con hueso, el tendón une el componente contráctil, mírenlo acá el rojo, con el negro que es el hueso. ¿Para qué pasa eso? Cuando el componente contráctil, como dicen las flexas, se contrae, el tendón se estira y jala el hueso. Entonces es una manera de que la locomoción se dé. Se contrae el componente contráctil, estira el tendón hasta cierto punto y el tendón jala el hueso para que ocurra el movimiento. En este caso, de extensión. Se contrae lo contráctil, el tendón se estira y el tendón jala el hueso para que ocurra el movimiento. Entonces, es bueno saber la diferencia entre ligamentos y tendones porque ustedes en este momento les dicen una serie de términos, pero el objetivo de esto es saberlos diferenciar. ¿Listo? Entonces, vamos yendo en orden. El sistema musculoesquelético está formado por huesos, que la unión entre dos huesos genera una articulación. Está formado por ligamentos, que son las estructuras que unen los huesos con los huesos en una articulación. Y está formado también por el componente muscular, que tiene una parte contráctil y una parte tendinosa. Y que ese tendón también, haciendo parte del músculo, es el responsable de jalar los huesos para que ocurra el movimiento. Les voy a dejar ahí como para que logren tomar el pantallazo a la gráfica, porque hay otras 2 o 3 estructuras muy importantes en el sistema musculoesquelético. Entonces, por estos días hemos comido mucho pollo, ¿cierto? Digamos que este es un hueso, ¿cierto? Y aquí el hueso, en su parte, en esta parte más proximal o más distal según sea el hueso, o podemos mirar la rodilla, acá. Ese hueso tiene un cartílago, es el mismo cartílago blanquecinito que tiene el pollo cuando uno se lo está comiendo en su patica, ¿cierto? Entonces, esto, que estoy aquí con negro, cartílago. Chicos, ¿cuál es la función del cartílago? Cubrir la superficie
articular cubrir la superficie articular para amortiguar o proteger dicha superficie. Ese cartílago es el que se deteriora en aquellos pacientes o en aquellas personas que hemos escuchado en nuestra familia o cercanos. En dos enfermedades hay más, pero muy conocidas, la artrosis y la artritis reumatoidea. O sea, ese cartílago se empieza como a deteriorar, se empieza como a... Inclusive en la radiografía se ve pues ya que las superficies no son muy bonitas, que digamos. Eso pasa en cadera, cuando hacen un reemplazo de cadera, aquí en la cabeza femoral. Según la cirugía, reemplazan el acetábulo, le ponen una coquita y reemplazan la cabeza femoral por un material pues sintético, un material hecho en laboratorio, titanio, aluminio, qué sé yo. ¿Listo? Entonces, esto se desgasta, sobre todo en las articulaciones que soportan mucho peso, o esta se desgasta en las articulaciones que soportan mucho peso. También hay una enfermedad llamada condromalacia patelofemoral, en donde la rótula roza mucho con el fémur y hay desgaste del cartílago. ¿Listo? Entonces, el cartílago, su función es cubrir la superficie articular para amortiguar o proteger dicha superficie. ¿Listo? Les dejo para que logren tomar. Recuerden que también vimos en la primera parte del curso las células que forman el cartílago. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Vuelvo con la rodilla. Aquí obviamente lo separé más exageradamente, pero aquí, además del cartílago, que está cubriendo la tibia y que está cubriendo aquí el fémur, hay unas estructuras en la rodilla llamadas meniscos. Que también son cartílago, que como vimos en la primera parte, son muy poco irrigadas, o sea, tienen muy pocos vasos sanguíneos y eso hace muy difícil la cicatrización de ese cartílago. Entonces, lo que hace la función de los meniscos es, amortiguar este choque, el choque que tiene el fémur sobre la tibia. Además de amortiguar, le da una congruencia a la articulación. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, esto es muy redondo y esto es muy convexo, pero esto es poco cóncavo. Entonces los meniscos lo que hacen es terminar como de rellenar ese espacio entre las dos articulaciones, entre los dos huesos que forman la articulación tibiofemoral, para brindar algo de estabilidad, ¿cierto? Si aquí miramos, ellos como que están llenando esta parte. Si lo mirásemos de perfil, ellos como que estuviesen llenando como esta parte aquí, ¿cierto? Para brindar un poco más de estabilidad. Además de servir como una almohadilla, como un empaque. Además de servir como elemento amortiguador. Entonces tiene esas dos funciones, puede ser una pregunta en un parcial. Funciones de los meniscos. Generan más
congruencia, generan más, digámoslo así, entre comillas, rellenan esos dos superficies óseas, una muy cóncava, pero otra poco convexa, casi que plana, ¿cierto? Y hace que se rellene esa articulación y amortigua. Hay otra estructura a tener en cuenta. Y es, se las voy a dibujar acá. Creo que es hora de cambiar de marcadores. Y es la columna, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la columna hay como una especie de menisco. De hecho, la palabra menisco viene del griego, del latín media luna, porque tiene una forma de luna. El menisco, si lo vemos desde arriba, lo voy a dibujar. Es como si yo hiciera esto. Esta es la tibia, o sea, eso es esta vista. Esta, ¿cierto? Aquí está el peroné y aquí están los dedos. Es una vista como un corte transversal de la tibia. Y aquí están los meniscos haciendo media luna. De hecho, en su momento veremos cuerno posterior, cuerno anterior, las partes de los meniscos. Pero, ¿qué pasa? Que los cóndilos femorales descansan sobre los meniscos, como les expliqué. Pasa lo mismo acá, esto es como una especie de menisco. Y voy a dibujar la vértebra desde otra vista. Entonces, este es el cuerpo vertebral. Este es un agujero por donde pasan los nervios. Este es unas apófisis. Pero este cuerpo vertebral es el que contiene esta estructura que se llama disco intervertebral. Lo que pasa es que este disco tiene acá algo que llama núcleo pulposo. Y este disco con negro, no, sigámoslo con rojo, tiene como unos anillos que contienen ese núcleo pulposo. Ahorita les había dicho, que los voy a dibujar aquí en verde, que por acá, es donde bajan y suben por dentro de la columna, bajan y suben todos los nervios o todas aquellas, sí, todos los nervios o todas las fibras aferentes y eferentes que van y vienen desde el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces esta es la parte, bueno, aquí no se ve, pero aquí estamos viendo la vértebra que tiene una parte anterior que es el cuerpo, y si aquí observan, este es el disco que está entre vértebra y vértebra. Y detrás de ese cuerpo y detrás de ese disco, que salen o que viajan, toda la médula espinal, que es lo que va por dentro de la columna, detrás del cuerpo vertebral, detrás del disco intervertebral, bajan y suben todos los nervios que van y vienen al sistema nervioso central. ¿Listo? Si ustedes observan acá, aquí hay unos agujeritos. Entonces, en cada agujerito, por decir algo, se desprende una raíz nerviosa. Se desprende una raíz nerviosa en cada agujerito.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es la segunda parte de lo que vamos a ver hoy. Que cuando esto invade, perdón, esto no quedaría acá, esto más o menos se invade acá. Cuando esto invade, cuando esto se hernia, ahorita vamos a ver el nombre de las patologías de los diferentes tejidos. Cuando esto intenta salirse de su sitio, él va a comprimir o la médula espinal o una raíz nerviosa, que es lo que conocemos como la ciática y otras enfermedades de compresión nerviosa. Es porque este disco, ni siquiera esta parte, lo que se hernia y lo que se sale es porque estas fibras se van deteriorando con la edad o con algún movimiento excesivo y este núcleo pulposo empieza a salirse de su sitio. En medicina, en la clínica, la parte de hernia es cuando algo se sale de su sitio. Entonces esto sale de su sitio y empieza a comprimir estructuras nerviosas, y ahí vienen esos dolores de hormigueo, de parestesias, inclusive de debilidad muscular y atrofia muscular, cuando sucede este tipo de cosas. Entonces, he hablado mucho del disco, pero ¿cuál es la función? La del menisco, amortiguar. Amortiguar y brindar cierta, como les dije ahorita, es como si pusiera un empaque o una gomita entre dos superficies. Amortiguar y darle congruencia a las articulaciones intervertebrales. Lo que pasa es que hay tantos discos intervertebrales como articulaciones intervertebrales, mientras que meniscos sí hay dos en la rodilla derecha y dos en la rodilla izquierda, pero aquí se dicen que son 33 vértebras. Se dice que son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, ahí van, 7 y 12, 19. 12 lumbares, 7, 19. Y 5, 24. Y 5 sacrococcígeas, aunque aquí son tan pequeñitas que dicen que son 33 vértebras en general, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 dorsales, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lumbares y el resto hacen parte del hueso sacro. Lo que uno llama el último también, la última vértebra sería lo que uno llama el huesito de la alegría, que cuando uno cae sentado se aporrea aquí, inclusive generan fracturas, incapacidades algo incómodas. ¿Listo? Entonces, habría tantos discos intervertebrales como número de vértebras